leamos la palabra de Dios en Lucas capítulo 11 y que el sol se baje rápido porque estoy encandilada con la luz del sol también. Gloria a Dios. Versículo, vamos a hablar desde el 27 en adelante. No va a ser una prédica homilética con primer punto, segundo punto y tercer punto, sino va a ser que vamos a leer la palabra de Dios porque el Señor nos ha dado, nos ha hablado a través de ella. Amén. Y tenemos que, a partir de este versículo que vamos a leer, vamos a notar que realmente a veces el problema mayor que tenemos los seres humanos es que cambiamos el valor de las cosas y no estamos valorando las cosas o teniendo prioridad como Dios ve las cosas y tiene prioridad. Amén. Una de las cosas que tenemos que recordar siempre, amados, es que cuando el Señor vino con el Evangelio a nuestros corazones, realmente Él vino y dijo: Patri, arrepentite, porque el reino de los cielos ha llegado a tu vida. Y recuerdo aquel día, como a Patri le ha dicho a todos los que somos hijos de Dios, recuerdo aquel día cuando mi alma, mi corazón, realmente se sintió aliviado porque sentí realmente el perdón de Dios de todos mis pecados. Y recuerdo que fue como si me hubieran abierto una cortina de mis ojos y ahora podía ver las cosas claramente y tener una actitud de amor, una actitud de gozo que nunca antes había conocido. No sé si, creo que todos hemos experimentado esto. Veía el sol más bonito, los árboles más bonitos, hasta el perro que le faltaba un ojo lo veía bonito. Era algo tremendo porque es algo que Dios hizo por dentro. Amén. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos se acerca a la persona y la persona es la que escoge si quiere empezar a vivir y a gozar en el nuevo reino que fuimos trasladados. Como dice la Escritura, Él nos trasladó de la oscuridad, del dolor, de la angustia, de la soledad. Nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesús. Esto todo es espiritualmente hablando. Amén. Entonces las personas, cuando empezamos a caminar con el Señor, ahora tenemos que aprender poco a poco a cambiar la mentalidad, ¿no es cierto? Y a tener la mentalidad del reino. Ya tengo que dejar atrás mi mentalidad para empezar a tener la nueva mentalidad del reino en donde fui yo plantada espiritualmente, ¿sí o no? Amén. Y eso nos va a llevar tiempo. A algunos le lleva un poco más, a otros un poco menos, pero los seres humanos no somos robots, somos seres humanos que tenemos una historia detrás, tenemos trauma detrás, traumas vividos, tristezas, rechazos, soledades que hemos traído del pasado, pecados antiguos, y todo eso formó en nosotros, en nuestras emociones, formaron cosas. Algunos venimos con fobias, otros vienen con rencor y odio, otros vienen con la necesidad de venganza, otros vienen con: a este le hago la cruz y no existo más para esta persona. O sea, diferentes formas y diferentes maneras traemos nosotros de nuestro pasado. ¿Cuánto entendemos esto?
Ahora fíjense, el Señor venía enseñando en Lucas capítulo 11, venía enseñando el modelo de la oración, el ejemplo de cuando un amigo que llega a la medianoche y le importuna a su amigo y le dice, tengo una visita, no tengo que ponerle en la mesa, por favor, dame un pedazo de pan. Y el amigo de adentro le dice, estoy acostado con los niños, no puedo ahora atenderte. Pero sin embargo, por la importunidad de su amigo, el otro que estaba en la cama se va a levantar y le va a dar el pedazo de pan. Entonces Jesús, diciendo que el Señor, nuestro Padre, hace eso con nosotros, de que no pensemos que Él no nos escucha. Él está presto y está esperando tu oración y la mía. Amén, yo te lo estoy parafraseando. Ahora, Él venía enseñando de muchas cosas. Él liberó a un hombre, entonces los religiosos le dijeron, por el espíritu, por Belcebú, por el mismo Satanás, echa demonios. Entonces, Señor Jesús enseñándoles que todo reino dividido no puede permanecer. Amén. O sea, viene el Señor enseñando cosas. Imagínense, vean ese panorama en donde toda la multitud está escuchando al maestro. Y había personas en medio de esa multitud que estaban apasionadas por Dios, porque habían recibido un milagro. Amén. Entonces salta una mujer en el capítulo 11, versículo 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Estamos viendo, amados, que en el medio de la multitud, la gente se confunde. Nosotros podemos confundirnos a medida que venimos caminando el camino del Señor. Cada día que pasa, cada día que es todo un desafío para vos y para mí de pensar como Dios quiere que pensemos. ¿Estamos hasta aquí? Esta mujer estaba pensando, mientras veía al maestro, lo escuchaba al maestro, estaba pensando, ay, ¿cómo habrá sido cuando era bebé? Ay, cuando la mamá le daba la teta. Ay, cuando le cambiaban los pañalitos. ¿Qué estaba pensando esta mujer? Estaba amando a Dios, pero lo estaba amando y no prestando atención en el punto que tenía que prestar atención. Esto nos puede pasar a nosotros. Podemos amar a Dios, podemos congregarnos, podemos decir y hacer cristianamente hablando, pero estamos mal enfocados. Esta mujer pensó en lo terrenal. Se lo imaginó a Jesús bebito, la madre que le daba la teta, la primera sonrisa, la primera palabrita. En eso estaba pensando, soñando con las cosas de la tierra. No se estaba dando cuenta que ella tenía que ver otra cosa. Como dice Jesús, es más bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esto fue difícil, fue un gancho al hígado, como dicen los hombres. Fue difícil porque las mujeres somos románticas. ¡Ay! Enseguida a nosotras se nos ponen los ojitos con forma de corazón. Pero la palabra de Dios, de la única manera que nosotras podemos usar ese romanticismo
es cuando le amamos a Dios en adoración, cuando entramos en la intimidad con Él, cuando le adoramos y Él nos acaricia y nos habla y nos corrige. Eso, ahí es donde entra el romanticismo. Amén. Luego que pasa esto, dice, y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala. Demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Dios otra vez mostrando la mala motivación que puede haber en una mujer, en un hombre que intenta seguirle a Dios. Dice que continuamente la gente le demanda. ¿Qué es demandar? A ver, Señor, y mostrame, y si sos Dios, y... ¿No? Demandar. Me acuerdo que cuando mi esposo no era cristiano, él decía, si Dios es Dios, si Dios es amor, ¿por qué entonces tantos chicos mueren en el África por hambre? Tantas violaciones, tantas violencias que hay por todo el mundo. Ese tipo de pensamiento es un pensamiento que demanda, ¿no es cierto? Y Jesús le estaba diciendo a la gente, no es así. Ustedes demandan, pero no les va a ser dado más que otra cosa que la señal que fue dada a Jonás. Que estuvo 3 veces, vamos a leer, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Estuvo 3 días en el vientre del pez y luego el pez lo vomitó en la tierra. Jesús estuvo 3 días en el centro de la tierra para darnos libertad, para hacernos libres de la muerte eterna, para quitarle las llaves de la muerte al diablo y entregarnos a nosotros la victoria, la llave de la victoria. Amén. Entonces la señal que nosotros siempre vamos a ver está en la cruz del Calvario. Está en su amor. Está en que Él es el amo absoluto del universo. Dice que todas las cosas que se ven y las que no se ven, todas fueron hechas por Él, mediante Él y para Él. Dice que Dios le dio al Padre un nombre que es sobre todo nombre. Y que ante ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el amo absoluto. Amén. Esa es la señal que Él nos dio. Esa es la señal que nosotros podemos darle al resto de las personas. Dice el 31, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. ¿Quién era la reina del sur? La reina de Saba, ¿se acuerdan? Porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí, más que Jonás en este lugar. Jesús les estaba diciendo que Él era Dios. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno,
también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Está diciendo Jesús la manera que nosotros tenemos de mirar las cosas, de juzgar las situaciones, de tener un prejuicio antes de conocer las cosas, de sacar conclusiones antes de hablar y de preguntar, de dialogar. Si tu ojo, hay personas que a veces actúan como si tuvieran alguien que los persigue continuamente, que los acecha. Y piensan de los demás como que lo acechan a él o a ella. Eso es un ejemplo de cómo mirás a la otra persona, cómo yo miro a la otra persona. ¿Me están entendiendo? Si mi ojo está en tinieblas, si yo pienso que el otro siempre va a tener una maldad en contra mía, si el otro va a tener un pensamiento para mal en contra mío, mi ojo está en tinieblas. ¿Se dan cuenta? Si yo estoy continuamente pensando, ahora le voy a mandar un WhatsApp. Salieron las 2 palomitas verdes. ¿Y? No me responde. Ya sé, no me quiere. Se olvidó de mí. Me ignora. No soy importante para esa persona. Un ejemplo tonto estoy dando. A lo mejor, a mí me suele pasar que mi esposo a veces dice, te mandaron un WhatsApp. Y yo le dije el otro día, no lo mires, porque yo los contesto. Si no le sale la palomita verde, pensando en que por ahí a lo mejor el otro que me mandó el WhatsApp va a pensar, no me quiere contestar. Es para proteger el corazón. Amén. Pero hay veces que pasa eso y no tenés tiempo y querés ver qué te escribió, pero en ese momento no tenés tiempo. ¿Cómo ve tu ojo? Enseguida pensás, me ignoran, no soy importante. Sí, mira, la iglesia, ¿dónde está el amor de Cristo ahí? Un ejemplo. La palabra de Dios dice, cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mirá pues, observá, meditá, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Y Jesús habla un ejemplo en esto, miren. Luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Ahí está la primer mirada mala. El fariseo mirando a ver si el invitado se lavó o no las manos, que era rabino. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato,
pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. ¡Ay, qué fuerte! Era fuerte el Señor. Imagínense si ustedes invitan. Cuando alguien invitaba a alguien a su casa a comer y hacía banquete, era el invitado de honor. Al invitado de honor se le daban todos los honores porque era el invitado más especial de ese momento. Y Jesús pasa por alto todas esas cosas de los hombres y le dice lo que le tiene que decir, porque es más importante lo que está por dentro que lo que por fuera y las costumbres de la ética están en una familia. Y le dice: vosotros los fariseos limpian lo de afuera, pero por dentro están llenos de rapacidad. ¿De qué habla ese verbo? Rapacidad. ¿No son las aves que comen animales, ¿no? Y con las garras agarran la presa y comen. Son aves rapaces, ¿sí? Les dijo que estaban llenos de rapacidad. ¿Por qué? Porque hay personas, amados, hay personas, y nosotros podemos estar pasando eso, algunos pudimos venir de eso. Hay personas que son como aves rapaces, revolotean y revolotean y revolotean arriba de las vidas. Y miran y miran y miran como aves rapaces. Eso Dios lo llama maldad. Necios, le dijo Jesús, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Le estaba diciendo a los fariseos, amados, que lo bueno que tenían, porque no todo era malo, lo poco bueno que tenían, den limosna. Entonces eso va a hacer que el Señor entre a tu vida y te limpie. Es una actitud de sacar lo bueno. Hay personas que no tienen la más pálida idea de cómo ser buenos, de cómo pensar bien. Hay personas que vienen de toda una vida a pensar mal, no recibir amor y solamente palos y malos ejemplos. Entonces llegan a los pies del Señor y muchas personas son honestas en su corazón, pero por un breve tiempo son como estos fariseos rapaces, porque vienen así, desde la vida antigua. ¿No es cierto? Entonces el Señor dice, de lo que tenéis, da limosna. Entonces todo te será limpio. Cuando nosotros, algo tiene que haber, algo bueno. Yo recuerdo haber hablado con personas que decían, incluso al hablar con ellos, yo me daba cuenta que no había nada, era todo tinieblas, era todo negativo, era todo, y yo no sé lo que mi mamá me acaricie la cara, y yo no sé que mi papá me tape en la noche cuando me destapaba. Yo lo único que sé es que me decían que era un tonto, una tonta, y que me dejaban solo y yo me tenía que cocinar solo, o etcétera, etcétera. Imagínense, muchas personas vienen a los caminos del Señor de esta manera. Pero el Señor dice, de lo que tienen, denlo. Algo bueno tiene que haber. No sé, a lo mejor alguien está pasando necesidad, está enfermo. Simplemente el gesto
Si es una mujer que está enferma, el gesto de ayudarle a hacer las compras, de ayudarle a limpiarle el baño, porque está enferma, o lavarle los platos, o hacerle un tecito y llevárselo. ¿Me entienden? Si es un hombre, acompañarlo, ayudarle en lo que el hombre necesite. O sea, da limosna de lo que tenés. Ese dar va a hacer que el Espíritu Santo te vaya de a poquito limpiando. No seamos agarrados en la manera de dar amor, porque Él se dio todo por amor a nosotros. Y nosotros podemos empezar por lo menos a una limosnita, y después se va a transformar en un torrente de nuestras vidas para darla en amor. ¿Me estoy dando a explicar? Amén. Hay de vosotros, dice, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Ay, ¿por qué Dios dice ay? Jesús diciendo ay. Porque cuando sea el ay, ya no hay oportunidad de retroceder. Ay, si permanecemos con una actitud así, de cumplir, y nos olvidamos de lo más importante, que es amar, tener misericordia. ¿Recuerdan la palabra de Dios donde dice que podemos profetizar, podemos dar nuestro cuerpo para ser quemado, podemos hacer de todo lo que se te ocurra en la cabeza? Pero si no tenemos el amor de Dios, con la motivación de Dios, con el dar sin esperar a cambio, con el dar con la mano izquierda pero que no sepa la derecha lo que diste, con el dar y no esperar aplausos, dar una palabra de amor, una palabra de misericordia, buscar la unidad, buscar la paz y seguirla. ¿Me están entendiendo? Amén. Si no hacemos eso, todo lo demás que hagamos es en vano. La palabra de Dios dice que es como metal que resuena y como címbalo que retiñe. Hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas. Estas son las personas que cuando hacen algo necesitan que el resto lo sepa. Porque si no, esto es vanidad. Son vanidosos. Le voy a dar una mano, le di una palabra que bendijo a un hermano que quizás le saltó una lágrima y ya andamos. ¿Querés que te ore? Oré por fulanito, oré por fulanita. Le estuve diciendo algo y cuando yo se lo dije, el Señor obró. Cuando hagamos algo, hagámoslo como para el Señor. Porque la palabra de Dios dice que Dios resiste esa manera. Porque Dios, siendo Dios, nació en un hueco que era donde bebían los camellos y las vacas, eso es el pesebre. Siendo Dios, nació allí. Entonces nosotros, ¿qué queremos hacer?
cuando hagamos algo, dale gloria a Dios. Aprendamos algo que me enseñó mi pastor siempre. Me decía, cuando yo iba o él me decía algo, venía alguien y decía, gloria a Dios. Parecía un cliché, pero no es un cliché. Se estaba recordando a él mismo, no sos nada sin mí, todo es para mi gloria. Cuando alguien te diga, ay, qué bueno lo que hiciste, gloria a Dios, cómo estás creciendo en el Señor. Enseguida, instantáneamente, gloria a Dios. Cuídate, porque somos tan rápidos para inflamarnos, somos rapidísimos para creérnosla. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas, amáis las salutaciones en las plazas, el reconocimiento, el que todos digan, oh, Patri, qué buena obra que estás haciendo. Gloria a Dios. Amén. Hay de vosotros escribas y fariseos, y después les agregó una palabrita, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Esta clase de cristianos o de hombres y mujeres son aquellos que por dentro están muertos, porque eso es un sepulcro. Dentro del sepulcro hay muerte, huesos sin vida. ¿Sí? Por dentro están muertos, pero la gente que están contándote como que sos un ejemplo a seguir y todo lo demás, ni lo saben, porque están tan ciegos que ni lo saben. Son los que son hipócritas. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro, cuando dices esto, también nos ofendes a nosotros, nos afrentas a nosotros. Mas él le dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo la tocáis. Y en el versículo 12, capítulo 12, versículo 1, dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Esto es algo que es una ley espiritual, amados. Ustedes saben que en un tiempo, cuando yo estaba estudiando, me acuerdo que nos explicaron esto, los que nos edificaban en Cristo. Y decía, hermanos, no pueden engañar mucho a los líderes que tienen el Espíritu Santo, que están en comunión, que ellos mismos se reconocen que están siguiendo en lo que es la brecha de ir transformándonos y dejándolo lo que no sirve, ¿no es cierto? No aquellos que se la creen, sino los que reconocen que todos estamos en proceso de cambios continuamente. Dios continuamente, mientras estemos con los pies en la tierra, Él continuamente busca un corazón humilde que reconozca, yo tengo todavía cosas que el Señor me tiene que cambiar. No importa si soy líder, pastor, profeta, hermano o hermana que estoy en la congregación. Amén. Entonces decía
que ellos los líderes, hay algunos que tienen ese discernimiento y se dan cuenta y no podemos engañar. Cuando yo supe eso, ¿saben cómo me puse más todavía? Porque dije, no, es como que me di cuenta. Estaba un poco acomodada, ¿no? Y bueno, el Señor sabe mis debilidades, Él me va a ir ayudando. Pero cuando supe que por ahí, como dice acá, nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Eso es parte del reino de Dios. Dije, más todavía puse mi vida a moldear en las manos del alfarero. Más todavía. Vamos a ver lo que dice el Señor en Lucas capítulo 12, versículo 35. Esto es un consejo. Estén ceñidos vuestros lomos. Ceñidos, habla de apretar. Apretar los lomos del entendimiento. Eso dice en otra parte de la Escritura en el Nuevo Testamento. Los pensamientos, vamos a traducirlo, ¿sí? Estén apretados los pensamientos, ceñidos vuestros lomos, dice en otra parte, con la verdad. La verdad es Jesucristo. La verdad es su palabra. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Amados, este consejo lo dio el Maestro cuando caminó en la tierra y hoy lo da a nosotros. Ceñí tu pensamiento, tu manera de ver, lo que pensás a la palabra, atalas a ella. Eso estás diciendo. Amén. Y cuando dice que las lámparas estén encendidas, está hablando de estar llenos del Espíritu Santo. Y vosotros sed semejantes, versículo 36 del 12, a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos, los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa. Y aunque venga a la segunda vigilia entre las 9 y las 12 del mediodía, y aunque venga la tercera vigilia entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén. Busque
busquen ahí, den vuelta a la página. Hay dos cosas que voy, antes de terminar, a hablar. Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. Quiero hablar de esta parábola, la parábola del hijo perdido. En aquel tiempo, cuando Jesús dio esta parábola, era así. Al primogénito, al varón primogénito, se le daba la 2/3 parte de la herencia. Y al hijo varón menor se le daba la 1/3 parte, 1/3. Amén. Un hombre tenía 2 hijos, dice el versículo 11. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar el vientre, su vientre, de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amados, hay 2 clases de corazón aquí. El hijo menor era rebelde, quería independizarse de sus padres. Quizá porque no sabía que era el menor, iba a tener menos fortuna que el hermano mayor. No sé por qué motivo, pero era rebelde. Era inmoral. Y también llegó a ser apóstata. Se puso en contra de la palabra de Dios. Para un judío, apacentar cerdos era un trabajo sumamente indecente, porque el cerdo era un animal inmundo. Pero él tuvo que llegar hasta ahí, bien abajo, apacentarle los cerdos a otra persona, y encima se estaba muriendo de hambre.
¿qué podemos decir del otro, del mayor? El mayor era algo así como los fariseos. Hacía todo, obedecía en todo, pero sin fe. Sin fe. Sin fe. Y también en el momento donde fue probado su corazón, saltó lo verdadero que había dentro de él. Dijo, y tu otro hijo, ni siquiera le pudo decir mi hermano, ni siquiera lo reconoció como su hermano. Rencoroso, porque ahí sacó todo afuera y le dijo, yo te serví todos estos años, ni un cabrito me diste. Ahora, ¿saben lo que veo yo aquí, amados? Que nuestro Padre buscó tanto a uno como al otro. Él busca nuestros corazones. Él busca que el hombre y la mujer le sirvan, que le sigan, que disfruten de su amor. Pero el hombre y la mujer es la que decide con las actitudes que tenemos dentro en el corazón. No estés mirando lo que le dan a otro y lo que te dan a vos. No estemos mirando, que nuestro ojo no sea tinieblas. Que veamos lo bueno, que nos regocijemos, que nos alegremos en el bien del otro. Ay, pero tantos años a mí me costó estar en santidad y recién llega y mira, ya el Señor le dio eso. No actuemos como el hijo mayor. Regocijémonos. Seamos misericordiosos porque nuestro Padre es misericordioso. Para terminar, Primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si nosotros amamos, nos sentimos bien, relajados, nos gusta lo que el mundo nos ofrece, el Señor nos está diciendo, el amor del Padre no está en ti. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No podemos decir, amados, que somos hijos de Dios y tenemos un ojo en tinieblas o los dos ojos en tinieblas. ¿Qué quiero decir esto con que no podemos? Quiero decir que te llamo a la reflexión. No te quedes allí. Salí de la comodidad. El Señor viene por su iglesia. Va a venir como ladrón en la noche. Va a venir cuando menos lo creamos y pensemos. Dice, serán como los días de Noé, que el mundo se casaba, se daba en casamiento, compraban, vendían, hacía de todo. Y no le creían al loco que por 150 años predicó que iba a venir un diluvio. No le creyeron. Y cuando vino el diluvio, perecieron todos. ¿Me están entendiendo? Amén. Amados, hoy es el día de escoger. Hoy es el día de corregir nuestra vida. Pedirle al Señor que te ayude. No nos creamos mejores que nadie. Si no, miremos con un ojo de misericordia, de amor hacia el otro. Amén.
Como dice la Escritura, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. El Señor nos ve, como dice la Escritura, completos en Él. Si hay cosas que cambiar, amén, Señor, lo voy a cambiar porque te amo. Señor, ayúdame. Tantos años estuve viviendo de otra manera. Ayúdame. Ayúdame. Amén. Porque Él va a venir y la puerta se va a cerrar. Si no estamos siguiendo la paz y la santidad, si no estamos teniendo un buen ojo, si no estamos teniendo un corazón perdonador, un corazón de misericordia, va a venir como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos. Van a desaparecer los cristianos de sobre la faz de la tierra. Y si ahora, que es el momento de tomar la decisión, no lo hacemos, cuando sea quitada la iglesia y el Espíritu Santo de la tierra, de la única manera que van a poder ser salvos es entregando tu vida, que te maten. Eso dice la Escritura. Hoy es el tiempo de salvación, hoy es el tiempo de ponernos a cuentas, hoy es el tiempo de crecer, de obedecer, de ser llamados hijos del Altísimo. Amén. Si ustedes quieren, vamos, pasemos adelante. Vamos a orar. Vamos a orar.